Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre funciones en esta serie de ejercicios resueltos de cálculo diferencial. Vamos a cambiar un poco de tema con respecto a los videos anteriores. En este ejercicio sobre funciones vamos a hablar ahora de funciones pares y de funciones impares. Y en estos dos ejercicios tenemos que hacer un pequeño razonamiento gráfico. En este caso tenemos las gráficas de f y de g y tenemos que determinar si alguna de esas funciones es par o es impar. Va a ser un poco complejo de explicar en el sentido en el que tenemos que imaginarnos algunas cosas, algunos pliegues, pero ya hablaremos de eso. Empecemos por qué pasa en una función par en un plano. Vamos a tratar de dibujarlo aquí rápidamente. Obviamente ustedes ya saben pues teoría acerca de funciones pares e impares y ya saben que para identificar una función par, vamos a hablar de las funciones par primero rápidamente. Para una función par, si por ejemplo tenemos, no sé, una curva de esta manera, lo que tenemos que hacer para identificar que una función sea par es solamente mirar del eje de x igual a 0, de todo el eje y, hacia la derecha. Toda la información que esté hacia la derecha. Entonces, la información que tenemos en este caso es esta curva de acá. Y lo que tenemos que imaginar para que esta función sea par es que esto es una hoja de papel. Imaginémonos que tenemos una hoja de papel acá, que este plano es una hoja de papel y que podemos de alguna manera hacerle un pliegue a esta hoja de papel por toda esta parte, por el eje Y. Por toda esta parte le podemos hacer un pliegue a esa hoja de papel y la doblamos. Entonces la doblamos de acá hacia allá, ¿cierto? Y entonces así es como se dibuja una función par. Cuando ustedes hacen ese pliegue, lo que queda es que esta curva se va a empezar a desplazar hacia la izquierda y si dibujamos en qué punto queda cuando termina de quedar totalmente plegado, pues quedaría por acá, ¿no? Quedaría una curva por acá. Traté de dibujarla dentada, pero no lo logré. Vamos a intentarlo de nuevo. Quedaría una curva más o menos así, ¿cierto? Que es, digamos, el reflejo, de hecho este es el reflejo de la parte que tenemos que prestar atención, que es solamente la parte de la derecha. Queda ese reflejo, esa es una función par, lo que queda después de doblar por acá. Y luego, gráficamente también se puede evidenciar que una función impar, lo que tendríamos que hacer es ahora doblar por el eje X esta hoja, ¿cierto? Quedaría doblar por acá y esto lo doblamos de acá hacia abajo. Y la función impar, entonces ya estoy hablando desde una función impar. Vamos a colocarlo en otro color para que lo tengan claro. La función impar en amarillo es lo que se dibuja después de que se dobló la hoja hacia abajo. Se dibujan los puntos en los que quedó esta parte de la función par. Entonces, si doblamos hacia abajo, esta parte par se vería dibujada acá, ¿no? Es como una curva que se vería dibujada acá. Entonces, de esta función, de esta parte de acá que tenemos en el primer cuadrante, la función par es esta azul y la función impar es esta amarilla. La función par se genera al doblar la hoja hacia la izquierda y la amarilla después de haber doblado hacia la izquierda, doblar hacia abajo. Esa es más o menos la interpretación. O se puede ver como un espejo. Esta parte de acá es el espejo, entonces la función par es el reflejo de la derecha hacia acá y la impar es el reflejo por este eje de la función par hacia abajo. Bueno, yo creo que sí ya se entendió, igual ustedes ya lo conocen. Ahora tenemos que pensar si la función f, que es esta azul, es par o impar. Bueno, miren que si yo doblo hacia la izquierda para verificar si es par, lo que se va a dibujar, esta parte de la derecha, que es la que nos importa, va a quedar dibujada más o menos así. Y esto que tenemos acá, pues no es la función f, no la otra parte de la función f. Pero nos damos cuenta que si ahora doblamos hacia abajo, entonces esta curva de acá, cuando la doblemos, pues todo esto va a bajar y lo de acá va a subir. Se dibujaría exactamente lo que tenemos en la función f. De manera que podemos decir sin ningún problema que la función f es impar. Es una función impar. Precisamente porque después de hacer los dos dobleces queda la figura que queremos que quede. Y ahora vamos a ver qué pasa con la función g. La función g tenemos esta parte de acá a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si doblamos la hoja hacia la izquierda?
pues los puntos en los que va a caer en la parte de la izquierda es precisamente la función que está aquí dibujada, ¿no? Es esta de acá. De manera que nos podemos dar cuenta muy fácilmente que doblando la hoja, la función g se dibuja lo mismo que está a la derecha y a la izquierda y por ende es una función par. G es par. Y yo creo que ustedes ya entendieron este punto. Vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a comprobar que sí se está entendiendo. Entonces aquí tenemos a la función f en rojo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a solamente concentrarnos en esta curva de la derecha y vamos a imaginar que vamos a doblar la hoja hacia la izquierda. O que vamos a colocar un espejo aquí en todo el eje Y y vamos a ver qué se refleja al otro lado. ¿Qué se reflejaría si doblamos la hoja hacia la izquierda? Se reflejaría esta curva de esta manera. De esta manera. Algo así. Entonces no es lo mismo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos la original, la roja, no es lo mismo que esta azul que acabo de dibujar. Entonces puede que no sea par, pero puede que sea impar. Obviamente, bueno, algunos ya lo notarán, pero si doblamos aquí hacia abajo la hoja, para comprobar ahora si es impar, pues este punto será como por acá y más o menos dibujará una curva hacia abajo así. Bueno, mucho mejor, aquí está difícil de dibujar. Y obviamente esto no es lo que tenemos en la función f. Entonces resulta que la función f no es ni una función par ni una función impar. F no es par ni impar. No cumple gráficamente el análisis que acabamos de decir. Y ahora vamos a mirar la función g. Entonces vamos a pensar que podemos doblar la hoja de la izquierda a la derecha para comprobar si es par. Y tenemos entonces esta onda aquí a la derecha. Si lo doblamos hacia la izquierda, nos quedará reflejado precisamente esta parte de acá. Es exactamente su reflejo. De manera que de una vez nos damos cuenta que como el reflejo está al doblar por ese eje, pues eso es el análisis para darnos cuenta que g es una función par. Y así de fácil se ve de manera gráfica si una función es par o impar. En el siguiente video vamos a verlo de manera, por medio de la definición y también de manera gráfica. Y después de ese video vamos a resolver algunos ejercicios en el que nos dan una ecuación y tenemos, o una función y tenemos que verificar si esa función por medio de su escritura algebraica es par o impar. Entonces esos son los dos videos que siguen por si están estudiando este tema. Espero que también les sirvan ellos dos y espero que les haya servido este video. Lo dejamos hasta aquí, nos vemos en los siguientes. Hasta luego.